tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, este pequeño vídeo que les estoy haciendo es para un poco aclararles el tema de los parciales. Bueno, esperando que ustedes estén contentos de volver a la presencialidad. Yo lamentablemente estoy dentro del protocolo comprendido en la emergencia y por lo tanto en este primer semestre vamos a seguir con la virtualidad. Después veremos qué pasa. Ojalá que sí, que podamos volver a ver, que podamos vernos pronto. El tema es así. Nosotros siempre estamos acostumbrados, creo que todos, a que estemos demasiado estructurados, que bueno, estudiamos esto, vamos a escribir y sobre esto y bueno, desarrollar determinado tema teniendo en cuenta tantas cosas. En realidad yo lo que quise hacer es dejarles un poco más amplio el campo y para que ustedes escriban sobre aquello que a ustedes realmente les interesa escribir, que a ustedes realmente les interesa investigar. Por eso estuvimos intercambiando ideas acerca por ejemplo, que cada uno busque una temática para reflexionar filosóficamente, siempre encuadrado dentro de la filosofía. Entonces, lo que les quiero decir es, en primer lugar, qué es lo que ustedes van a presentar en el parcial? Ustedes van a presentar como un ensayo, o sea, un informe sobre lo que ustedes avanzaron hasta ese momento en la temática. En ese informe, obviamente, ustedes van a tener que hacer un encuadre filosófico. Para hacer el encuadre filosófico, ustedes van a tener que hacer una introducción, hablando un poquito de lo que es la filosofía, en realidad, ¿no? Es decir, ustedes le ponen el título que ustedes quieran. Puede ser una pregunta, puede ser la temática que ustedes hayan elegido de acuerdo al material que yo les mandé, que yo les dije. El, eh, Les mandé libros, les mandé unos artículos. No obstante, eso no agota tampoco. De repente ustedes tienen otros libros u otros artículos que tienen que ver con la filosofía y quieren salir por ese lado. Bárbaro. O sea, yo lo que hice fue, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, eh, en base a la lectura de Balsas en el Océano, que hablaba un poco de la condición existencial del hombre, ¿no? Y que tiene que ver con las circunstancias en las que estamos viviendo, unas circunstancias, situaciones límites, que muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, hoy estamos, mañana no sabemos. Eh, entonces, la idea es hacer eso. ¿Ustedes qué es lo que van a presentar? Van a presentar un ensayo, o sea, como un escrito como ustedes están acostumbrados a hacer, ¿verdad? Obviamente que con un encuadre filosófico. Entonces, para hacer con un encuadre filosófico, más allá del título que ustedes elijan, ustedes tienen que empezar por decir que es hacer filosofía, que es un encuadre filosófico, o sea, eh, filosofar o filosofía es de algún modo detener la marcha y ponerse a pensar, como dice Barilco, ¿no? Es una invitación a pensar. Y en este caso una invitación a pensar la educación. Teniendo en cuenta que en el programa nosotros tenemos varios aspectos, desde lo conceptual, o sea, tener en cuenta qué es filosofía, qué es educación, cómo se relaciona y todo eso, y que hacer filosofía de la educación implica un montón de aspectos que tienen que ver con lo ideológico, porque la educación es un hecho social y está inserto dentro de una sociedad, que tiene que ver con entonces cuáles son los fines que están determinados en una política educativa, y eso es ideológico, ¿verdad? Eh, Tiene que ver con lo ético, porque obviamente cada educación está encuadrada dentro de fines que se enmarcan en grandes valores que queremos rescatar para la sociedad y para el individuo y para el ser humano. Por lo tanto, esos tienen una dimensión ética y esos valores están todos abocados a la formación de la personalidad, por lo tanto tienen un encuadre antropológico. O sea, todos los aspectos que abarca el plan, el programa, van a estar comprendidos en cualquier temática que ustedes hayan elegido. ¿Por qué?
porque ustedes van a hablar de educación, van a hablar del propósito de la educación, van a hablar del fin de la educación, y todo eso van a tocar esos puntos, aunque no diga acá está la ética y acá está la antropología y acá está la biología, aunque no lo digan, y no tienen por qué decirlo, sino que es un informe sobre lo que ustedes van a elegir. Quiero decirles que cualquier temática que ustedes aborden en filosofía de la educación está implícito lo ideológico, lo ético, lo antropológico. ¿Ah? Entonces, lo primero para hacer ese encuadre filosófico, es decir, de qué se trata la filosofía de la educación, no se trata de pensar la educación, como dice García y Maceda, que la educación representa una salida de la caverna, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros a través de la reflexión sobre la educación pretendemos de alguna manera indagar qué es lo que está pasando con la educación en la realidad y con la intención de como docentes transformar la realidad, ¿no? Por otro lado, en ese análisis se juega también la formación de la subjetividad. Quiero decirles entonces que todas las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Son parte de la filosofía, es decir, le importan a la filosofía cualquier situación de la vida cotidiana. Entonces, ese filosofar sobre la vida cotidiana que está implicado en la educación, sobre las cosas que nos suceden cotidianamente, sobre los hechos, sobre los sucesos, sobre cosas, de alguna manera parten de dudas que se tengan sobre ese aspecto, parten, por ejemplo, de una falta de certezas también de necesidades, ¿no? Por eso Castoriadis suele vincular a la filosofía con la libertad, o sea, ¿por qué? Porque es la capacidad que uno tiene de cuestionar las cosas, ¿no? De no dejar que las cosas sucedan porque sí. Entonces, ustedes ven que ahí en ese material que yo les mandé por WhatsApp, que es una foto del segundo capítulo de Maceda y de Garcés, que habla sobre la filosofía y la educación, habla sobre distintos aspectos que tienen que ver con la filosofía de la educación, ¿no? Toma primero los aportes de Foulard, ¿no? Después toma los aportes de Wittgenstein, y lo que implica es que la educación y la filosofía se vinculan de una manera en que nosotros estamos tratando de dilucidar cuáles son los sustentos ideológicos, epistemológicos y en qué contexto se enmarca la educación, ¿tá? Entonces, ¿qué significa pensar filosóficamente la educación? Significa poner bajo la sospecha todos los aspectos que rodean la educación en este momento. Entonces, para eso les aconsejaría, bueno, hacen esta introducción de lo que es ese encuadre filosófico, lo que significa la filosofía y la educación, y después hacen una breve reseña de cómo es el mundo actual, o sea, qué es lo que caracteriza la sociedad actual. También para eso yo les aconsejo, si ustedes no consiguen, igual me avisan que yo les saco una foto y les mando como les mandé Hay un capítulo de este mismo autor, de Maceda, que está en la librería de enfrente desde el año pasado, que habla sobre la globalización. De todas maneras, yo les voy a mandar el nombre del capítulo para que ustedes lo busquen, pero está en mi carpeta de Filosofía y la Educación del año pasado, ¿tá? Entonces, importa el contexto histórico, el contexto social, el contexto político, el contexto económico, ¿no? de
de todas las concepciones pedagógicas que rigen las prácticas educativas, ¿no? Esto también les va a servir muchísimo, si ustedes hacen ese análisis contextual, desde ese aspecto les va a servir muchísimo para PPD, porque si ustedes van a tener que conceptualizar pedagógicamente un problema de la práctica, ustedes van a tener que partir del análisis de la situación, ¿no? Y ese capítulo que habla sobre la globalización está muy importante. Entonces, implica hacerse grandes preguntas acerca de lo que es la educación, ¿no? Del para qué, del por qué educar, ¿no? Los valores que se están defendiendo, era lo que yo les decía, lo ético, lo antropológico. Y en cierto modo, filosofar sobre la educación implica que nosotros no nos dejemos llevar por los moldes, ¿no? Por eso Castoriadis la condiciona con la libertad, ¿no? Porque es un poco decir, bueno, nosotros estamos así y las prácticas educativas se dan así, pero ¿por qué se dan? ¿No? En el marco de qué contexto, si nosotros analizamos por ejemplo, los fundamentos de los planes educativos y los programas educativos, ahí está inmerso ese contexto epistemológico, ideológico, o sea, cuáles son las teorías que avalan esa forma de actuar y de ser, ¿no? Entonces plantearse grandes preguntas, eso eh, lo que realmente sostiene la educación. Después que ustedes hagan ese encuadre filosófico, que digan lo que es la filosofía de la educación y un poco qué significa hacer ese encuadre filosófico dentro de la problemática actual, ustedes dicen lo que eligieron y por qué lo fundamentan, por qué lo eligieron, y bueno, y ahí comentan, obviamente con un texto argumentativo, no es contar un cuento, sino, no es como que si ustedes leyeron un cuentito y lo van a contar, sino que lo van a ir analizando, ¿no? A la vez que van comentando, van haciendo un texto argumentativo de lo que ustedes eligieron, ¿tá? Y en base a eso que ustedes eligieron, cada uno eligió un capítulo, un artículo de lo que yo les mandé o de algún otro libro de filosofía o algo que ustedes encontraron de filosofía de repente por ahí y les gustaría profundizar. De ahí ustedes comentan eso y dicen en primer lugar por qué eligieron eso y cuáles son las preguntas o las grandes interrogantes que a ustedes les surge al hacer ese tema. Y después, algunas líneas de cómo van a seguir investigando, o si van a hacer algo, invitar a otros compañeros que están haciendo una temática parecida para hacer de repente algo compartido en grupo, porque eso ustedes van a seguir trabajando durante el resto del año, o sea, van a tener que seguir investigando en la medida en que nosotros y vamos a ir relacionando las temáticas de ustedes, que van a ser variadas, con los temas curriculares, es decir, con la parte biológica, con la parte antropológica, es decir, qué está implícito, qué modelo de hombre está implícito ahí, cuáles son los valores éticos que se pretenden de algún modo avalar con esas temáticas, ¿verdad? Es más difícil de que dar filosofía común y corriente siguiendo una línea del programa, ¿verdad? Me parece que va a ser más difícil para mí que para ustedes, porque ustedes van a elegir un tema y yo me voy a tener que empapar de los temas de que ustedes están eligiendo cuando ustedes presenten la prueba, para ver después cómo vamos a ir haciendo las clases, que me parece que van a ser muy ricas porque es compartir todos esos distintos saberes que ustedes van a adquirir de acuerdo a lo que elige cada uno. Así que me parece que puede ser muy lindo, puede ser muy divertido y lo que yo pretendo es que sea algo diferente, ¿tá? Es algo así,
O sea, vuelvo a repetir, tienen que presentar, es como un tipo de ensayo donde ustedes van a hacer como, no necesariamente que diga introducción, desarrollo, conclusión. Ustedes van a ir desarrollando en principio, o sea, que para decir que eso es un texto filosófico lo que van a hacer, ¿verdad? O sea, encuadre filosófico, decir qué es la filosofía, cuál es el propósito, hacer un breve panorama de la situación actual, ¿verdad? Obviamente avalado por los autores, y, y después a desarrollar el tema de ustedes, el capítulo que ustedes eligieron, y después, bueno, contarme un poco y poner preguntas y contarme un poco cómo van a seguir, qué es lo que pretenden hacer, o si todavía no saben bien lo que van a hacer, pero por lo menos lineamientos generales. Así que bueno, espero que les haya aclarado un poquito más. Cualquier cosa me mandan, me preguntan, yo no tengo ningún problema en contestar. No soy de los profesores que se enojan si dicen, profesora, no entendí, porque para eso estamos nosotros, para poder aclararle las dudas que tengan ustedes. Así que bárbaro, que la pasen lindo.